Muy buenas tardes con todos. Nosotros somos del grupo número uno, conformado por Marco Cuñas, Estefanía Bravo, Clever Barba, David Zurita, estudiantes de la maestría en Ingeniería Mecánica. El proyecto que vamos a presentar se titula Diseño y análisis mediante el método de los elementos finitos de una estructura reticulada, tipo torre de celosía, como trabajo final de la asignatura de fundamentos de los elementos finitos. En este caso, el proyecto se centra en el análisis estructural de una torre de celosía, un tipo de estructura reticulada muy utilizada en ingeniería para aplicaciones como torres de transmisión eléctrica o soportes de antenas. El problema principal que abordamos fue evaluar el comportamiento de esta torre bajo cargas aplicadas, identificando los elementos más críticos en cuanto a esfuerzos y desplazamientos. Para resolver aplicamos el método de elementos finitos, que es una herramienta fundamental en ingeniería mecánica, ya que nos permite descomponer estructuras complejas en elementos más simples y calcular de manera precisa su respuesta. Gracias a este método nosotros podemos predecir fenómenos como fluencia y pandeo, asegurando que la estructura cumpla con los requisitos de seguridad y servicio. En este trabajo utilizaremos el software de MATLAB, que nos permitió implementar la formulación matricial de los elementos finitos, calcular áreas críticas en las secciones de los perfiles comerciales, obtener los desplazamientos nodales más importantes y representar gráficamente tanto la forma deformada como los esfuerzos principales de la torre. De esta forma, nosotros buscamos integrar la teoría aprendida en la asignatura con la práctica computacional, aplicando los elementos finitos a una estructura dentro del campo de la ingeniería mecánica. Aquí podemos observar el ejercicio que vamos a plantear en cuanto al desarrollo de esta estructura reticular. En este caso, el problema consiste en analizar la torre que se muestra en la figura. La estructura tiene 16 metros de alto y tiene 8 metros de ancho. Está sometida a cargas horizontales y cargas verticales, tal cual como se puede observar en la figura. De la misma manera mantiene dos apoyos. En este caso tenemos el apoyo A, que se considera un apoyo fijo, y el apoyo C, que sería un apoyo móvil o de rodillo. El presente estudio se enfoca en analizar la torre utilizando el factor de seguridad de 2.5, con el fin de establecer el área transversal mínima requerida considerando como criterio de falla el límite de fluencia o la resistencia al pandeo, empleando las fórmulas de Euler o de Johnson según corresponda. Los objetivos planteados son los siguientes. Primero, determinar el área crítica requerida en las barras. A través del análisis de los esfuerzos axiales obtenidos mediante el método de elementos finitos, se calcula el área mínima de sección transversal necesaria para que cada barra de la torre trabaje de manera segura. Para eso nosotros hemos utilizado la fórmula de Euler. En este caso, la fórmula de Euler tiene una constante K debido a la utilización de pasadores en nuestra estructura. Este valor de la constante K va a tener un valor de 1. El siguiente objetivo va a ser seleccionar el perfil comercial. En este caso, recomendar una selección adecuada una vez conocida el área crítica. Se emplea un perfil estructural donde nosotros vamos a considerar las dimensiones que más se sujeten a nuestros cálculos y que satisfagan los requisitos de resistencia y rigidez. Nuestro tercer objetivo es identificar los desplazamientos máximos. En este caso hemos considerado tres desplazamientos nodales de mayor magnitud. Se determinan los nodos con mayores desplazamientos en la estructura y sus valores correspondientes con el fin de verificar el comportamiento global de la torre y garantizar que las deformaciones se mantengan dentro de los límites. Como cuarto objetivo, tenemos la elaboración de las gráficas de la deformación. En este caso se representa visualmente la forma deformada de la torre bajo las cargas aplicadas. Y como quinto objetivo es el análisis de los esfuerzos principales.
En el caso de los análisis, nosotros vamos a observar la distribución de las cargas internas y facilitar la identificación de las zonas más críticas. Esto lo podemos realizar mediante la escala de colores, como se visualiza en la imagen. A continuación, cada uno de estos objetivos será detallado de acuerdo al desarrollo de la estructura. En esta sección vamos a definir lo que son materiales y criterios de diseño. En este análisis utilizaremos como material estructural el acero ASTM A36, ampliamente utilizado en ingeniería mecánica y civil debido a su disponibilidad y propiedades mecánicas confiables. Primero consideraremos el módulo de elasticidad con un valor de 200 gigapascales. Esta propiedad mide la rigidez del material y nos permite calcular la deformación de las estructuras bajo cargas. En el método de los elementos finitos es esencial porque se utiliza directamente en la formulación de la matriz rigidez de cada barra del acercho. En segundo lugar, tenemos el límite de fluencia, SY de 250 megapascales. Este valor indica el esfuerzo máximo que soporta el acero antes de deformarse de manera permanente. Para miembros a tracción es el criterio principal de diseño porque nos asegura que las barras no excedan sus capacidades resistentes. Finalmente, aplicaremos un factor de seguridad que nos indica el problema de 2,5. Esto significa que en el cálculo, el diseño, el esfuerzo admisible será menor que el esfuerzo real de fluencia. También tenemos los criterios de diseño, que es atracción y compresión. En este caso, los elementos sometidos a tracción, el modo de falla principal es la fluencia del material. Para evitar que la estructura trabaje cerca del límite de fluencia, la resistencia se reduce aplicando el factor de seguridad de 2,5, obteniendo un esfuerzo admisible de diseño. Una vez definido este esfuerzo admisible, se calcula el área mínima necesaria de la sección transversal que debe resistir la carga axial de diseño. En otras palabras, el área mínima de la barra garantiza que el esfuerzo axial no alcance la fluencia y que el material se mantenga dentro del régimen elástico. También los miembros a compresión, el modo de falla principal es el pandeo elástico, especialmente en elementos largos y esbeltos. Para este caso aplicaremos la fórmula de Euler, como podemos ver. A partir de la carga crítica también vamos a tener el esfuerzo crítico y también vamos a tener las consideraciones de seguridad, ¿sí? La condición de seguridad se plantea como la carga crítica de compresión sobre el factor de seguridad y finalmente despejando el momento de inercia que obtenemos, o sea que podemos observar en la interpretación. Y esto significa que el área y la forma de la sección debe ser suficiente para que la barra no pandee antes de alcanzar la carga de diseño. En compresión, la geometría es tan importante como la resistencia del material, ya que un miembro delgado puede fallar por inestabilidad incluso sin llegar a la fluencia. Geometrías y conectividad. Para iniciar el análisis estructural mediante el método de elementos finitos, lo primero es definir la geometría de la cercha. Esta estructura está formada por 14 nodos distribuidos desde la base hasta la parte superior. Cada nodo representa un punto de unión entre barras y a la vez un grado de libertad donde puede existir desplazamientos. En la figura de la derecha se muestra la torre con la numeración de los nodos de la A a la N. Esta geometría respeta la disposición de los elementos estructurales, con separaciones verticales de 4 metros y una base de 8 metros de ancho, que se reduce progresivamente hasta 4 metros en la parte superior. En la matriz de la izquierda se observa la definición de las coordenadas de cada uno expresadas en un sistema de referencia cartesiano de X, Y. Como por ejemplo, en este caso tenemos el origen, hemos tomado como en el nodo A
es 0 en X, 0 en Y. La matriz de coordenadas es fundamental porque contribuye el punto de partida para construir la matriz de conectividad, la cual se define qué barras unen a qué nodos. Con estas dos matrices se genera la matriz de rigidez global de la estructura, que en el núcleo del análisis con el método de elementos finitos. Una vez definidas las coordenadas de los nodos, el siguiente paso en el método de elementos finitos es establecer la matriz de conectividad. La conectividad indica qué nodo está unido por cada barra. En otras palabras, describe la geometría estructural que en términos de los elementos finitos que componen la cercha. En la tabla de la izquierda se muestra cómo se construye esta matriz. Por ejemplo, la barra 1 conecta el nodo 1 con el nodo 2. La barra 2 conecta el nodo 2 con el nodo 3 y así sucesivamente hasta la barra 25. Tiene 25 barras. En la figura de la derecha podemos observar la numeración de cada una dentro de la estructura, lo que permite relacionar gráficamente la geometría con la información de la matriz. Esta matriz de conectividad es fundamental porque justo con la matriz de coordenada nos permite generar la matriz de rigidez global. Cada fila de la matriz de conectividad define un elemento y establece la relación entre los grados de libertad de los nodos que conectan. En resumen, la conectividad es el puente entre el modelo físico de la estructura y el modelo matemático del método de elementos finitos, asegurando que cada barra se ensamble correctamente dentro de un sistema global. Una vez definidas las matrices de coordenadas nodales y de conectividad de los elementos, podemos representar gráficamente la geometría de la cercha. En este caso, observamos la disposición de los nodos en el plano, así como la interconexión de las barras que conforman la estructura. Esta presentación es fundamental porque nos permite verificar visualmente que la numeración de los nodos y elementos corresponde correctamente con la definida en las matrices, asegurando la consistencia antes de proceder con el ensamblaje de la matriz de rigidez global. En cuanto a las condiciones de fronteras y cargas que se han asignado a nuestro problema, eh, definimos em, apoyos fijos en el nodo A, como se puede observar, y apoyo de rodillo en el nodo C. Esto restringe el desplazamiento de acuerdo con la realidad física de la estructura, como podemos ver en nuestro código de programación. También tenemos lo que son el esquema de fuerzas, donde están las cargas aplicadas, que son de 100 kilonewtons en los nodos D, G y J, además de 50 kilonewtons horizontales en el nodo M y 60 kilonewtons vertical en el nodo M y, 60 y N. Estas cargas generan esfuerzos tanto de tracción como de compresión. El siguiente paso es el ensamblaje y la resolución inicial. Para resolver el problema, aplicamos el método de rigidez. Primero construimos las matrices de rigideces locales de cada una de las barras, como se observa en el resultado de la codificación de nuestro ejercicio. Luego las transformamos al sistema global y las ensamblamos en una matriz de rigidez global. ¿Sí? Como se encuentra detallada un extracto de nuestra codificación, el cual resultó una matriz cuadrada de 28 por 28 elementos. Posterior aplicamos las condiciones de frontera y resumimos el sistema con un área inicial que se asumió de 1 metro cuadrado. Con este valor arbitrario pudimos dar el desplazamiento y fuerzas internas provisionales. ¿Ya? Una vez resuelta la matriz de rigidez global, obtuvimos los resultados internos de los nodos internos en cada una de las barras. A partir de
si trabajan a tracción o compresión. Las fuerzas positivas se muestran en los elementos a tracción, mientras que las fuerzas negativas muestran los elementos a compresión. Este resultado nos permitió identificar qué miembros estaban más exigidos y, por tanto, cuáles deberíamos verificar para los criterios de selección de los perfiles y el diseño correcto de la estructura. Como se observa en nuestro ejercicio, tenemos un extracto de cada una de las fuerzas, tanto atracción como compresión. Los miembros o los elementos críticos de nuestra sección de la estructura, según el análisis expuesto, resultan el elemento número 3, ¿sí? Que es este elemento que está en rojo, ¿ya? Y el elemento que está a compresión es el elemento número 6, que es el elemento azul. ¿Sí? El miembro más exigido a tracción fue el elemento 3. Este se dimensiona con base a la fluencia del acero y que requiere en un área mínima de 3.447 milímetros cuadrados, mientras que en compresión el elemento crítico fue el elemento 6, gobernado por el pandeo de Euler, con un momento de inercia crítico de 9.7 por 10 a la sexta milímetros a la cuarta. Estos dos elementos determinan las condiciones mínimas que debe cumplir la sección comercial a seleccionar en nuestra estructura analizada. Bueno, en cuanto a los criterios de selección, ya se los había mencionado en la sección anterior. Para seleccionar el perfil que se va a utilizar en esta estructura, es necesario tomar en cuenta dos criterios que serían a la tracción. Lo importante sería verificar que el elemento más exigido a tracción no exceda el límite de fluencia y en cambio a la compresión hay que verificar la carga crítica que va a soportar el miembro más exigido a la compresión para evitar el pandeo. Y estos dos criterios o estos dos factores se tienen que comparar con el factor de seguridad, como ya se había mencionado antes. Eh, Ahora, en la sección anterior se hizo el cálculo de las fuerzas axiales que soportan los elementos y habíamos encontrado que los elementos críticos, como ya lo mencionó Clever anteriormente, son el número 3 que justamente corresponde a este elemento que voy a marcar en este momento. Ese es el más exigido a la tracción y el más exigido a la compresión, que sería el número 6 que es el que voy a marcar en este momento de aquí. Aplicando los criterios que se habían explicado anteriormente, encontramos que el área mínima requerida para la tracción es de 3.446.9 milímetros al cuadrado y en cuanto al momento de inercia de la compresión, el área mínima requerida sería de 9.71 por 10 a la sexta milímetros a la cuarta. ¿Por qué se escriben así o expresan así estos parámetros? Es porque en las tablas de selección de los tamaños de los perfiles están expresados en esas unidades y con base en eso se deberían calcular. Ahora, una vez que tenemos estos dos datos críticos, el criterio de selección del perfil sería el siguiente. Nosotros tenemos que tratar de escoger el perfil más pequeño que cumpla al mismo tiempo con el área mínima requerida y el momento de inercia. ¿Por qué tiene que ser el perfil más pequeño? Es por una cuestión de ahorro de material, espacio y peso de la estructura. Entonces, revisando las tablas, podemos encontrar que este perfil que está resaltado, el C200 por 27.9, es el más pequeño que cumple con los criterios que habíamos buscado. Este perfil tiene un área transversal de 3.560 milímetros al cuadrado, que es mayor que 3.446 milímetros al cuadrado. Entonces se verifica que va a soportar a la tracción. Y en cuanto al momento de inercia, tendría un momento de inercia de 18.2 por 10 a la sexta milímetros al cuadrado, lo que supera los 9.71
que necesitábamos para que aguante el elemento al pandeo elástico. Entonces, este es el perfil que hemos seleccionado. Este paso es importante porque a partir de aquí vamos a tomar el valor del área real del perfil seleccionado y vamos a tener que volver a calcular la matriz de rigidez para volver a calcular los desplazamientos desconocidos, que estos sí serían ya los definitivos y los que podemos postprocesar. Bueno, en cuanto al procesamiento, porque todavía no terminamos el proceso de procesamiento, lo que tendríamos que hacer es volver a ensamblar la matriz de rigidez, pero ahora sí tomando en cuenta el área seleccionada. Aquí tenemos una captura del código con el que se ensambla la matriz de rigidez y el detalle sería que como parámetro ahora sí tiene que ingresar el área seleccionada previamente mediante las tablas. Entonces se vuelve a desarrollar la matriz de rigidez. Esta sí sería una matriz de rigidez real. Es por eso que esta variable se ha llamado así, matriz de rigidez K subreal. Y una vez está hecho eso, tendríamos que volver a hacer el proceso de la partición de la matriz de rigidez. Entonces, para el cálculo del vector de desplazamientos desconocidos, seguimos las fórmulas que tenemos. Aquí tendremos el cálculo de los desplazamientos desconocidos y esto sería igual a la partición de la matriz de rigidez por el vector de fuerzas sub A que les corresponden a esos desplazamientos. Y por último, tenemos que volver a actualizar el vector de desplazamientos. Ahora sí sería el vector de desplazamientos reales. Lo único que hacemos es simplemente insertar los valores calculados en el vector de desplazamientos de los índices que corresponda. Y una vez hecho eso, sí, ya tendríamos terminado el proceso de procesamiento y ya tendríamos los resultados, tendríamos completo el vector de desplazamientos y el vector de fuerzas. Cabe recalcar que el vector de fuerzas es el mismo que ya teníamos de los pasos anteriores porque las fuerzas no dependen del área transversal, solamente dependen de las leyes del equilibrio. Para terminar esta sección, aquí tenemos una tabla donde se presentan los desplazamientos reales ya calculados tomando en cuenta el área seleccionada. Eh, Estos son valores que se presentan y le podríamos dar más sentido haciendo un proceso de postprocesamiento donde podemos generar gráficas para interpretar todos estos resultados. En cuanto a los objetivos que se habían planteado al principio de este proyecto, recordemos que eran dos. Se nos pedía que generemos una gráfica de la estructura deformada y que se identifiquen los grados de libertad que tienen los máximos desplazamientos. Eso constituye una actividad de postprocesamiento que la tenemos presentada aquí. Entonces, en la parte izquierda tenemos el gráfico de la estructura deformada. Obviamente, esto se genera mediante un código eh, que básicamente consiste en tomar el gráfico anterior de la estructura y sumarle los desplazamientos correspondientes, obviamente con un factor de ampliación para que esos desplazamientos sean visibles. Y en cuanto a los desplazamientos o los grados de libertad, con los máximos desplazamientos tenemos aquí identificados qué número de grado de libertad es y a qué nodo corresponde. Entonces, el máximo grado de libertad con el máximo desplazamiento corresponde al nodo número 13 y es del grado de libertad 25, que en esta gráfica sería el que está aquí. Entonces es llamativo, por supuesto, que corresponde a un nodo que está en la parte superior de la estructura, que es lógico que es lo que más se va a desplazar, porque ahí se acumularían todos los desplazamientos de la estructura desde la base.
Otra cosa importante a recalcar es que como es el nodo 13 y el grado de libertad es 25 y es un grado de libertad impar, entonces corresponde a un desplazamiento en el sentido de X. Los siguientes grados de libertad con los mayores desplazamientos serían el 27 que corresponde al nodo 14, que sería el que está aquí, también está en la parte superior de la estructura, y sería el grado de libertad 19 que corresponde al nodo número 10, que es el que está por aquí abajo. Entonces, esos serían los grados de libertad y los nodos que tienen los mayores desplazamientos. Adicionalmente, esto no estaba requerido por el problema inicialmente, pero se puede generar con los datos que tenemos. Hemos podido nosotros generar una animación de la estructura deformándose bajo las cargas. Esta animación contempla 3 ciclos en los que la estructura se deforma y luego vuelve a su posición inicial sin deformar. Esto obviamente está hecho para que nosotros podamos apreciar la manera en la que se deforma la estructura, pero hay que recordar que este problema es un problema estático y no transiente, por lo que realmente la estructura debería quedarse deformada completamente, nunca regresaría a su forma sin deformar. En cuanto a más gráficas que se pueden generar, aquí tenemos otra gráfica en donde se calculan más bien las magnitudes de los desplazamientos nodales. En los pasos anteriores habíamos hablado de los máximos desplazamientos por grado de libertad, estaba separado por dirección de X y Y, pero en esta gráfica podemos apreciar cómo se verían las magnitudes de esos desplazamientos. Obviamente son vectoriales, tienen componentes en X y Y y podemos calcularles usando el teorema de Pitágoras. Entonces aquí en color azul se ve los nodos que tienen los menos o los menores desplazamientos de magnitud y en color rojo fuerte se verían los nodos que tienen el máximo desplazamiento en magnitud. Importante saber que el nodo A o el nodo número uno tiene un desplazamiento de magnitud cero y los máximos, como ya se había discutido antes, están en la parte superior de la estructura. Ahora, en cuanto a los colores en las barras, estos colores han sido generados interpolando los desplazamientos entre un nodo y otro. Porque nosotros sabemos que en los elementos finitos los nodos son quienes se desplazan y cuando queremos calcular un resultado interno de las barras, esto se hace por medio de interpolaciones entre ambos nodos. Otra gráfica que se puede generar es una gráfica de esfuerzos axiales en los elementos. Recordemos que en esta estructura hay elementos que tienen esfuerzos de tracción y hay elementos que tienen esfuerzos de compresión. Los elementos que están a tracción se muestran en color rojo y los elementos que están a compresión se muestran en color azul. Si recordamos lo que se había discutido hace rato, los miembros más críticos de la estructura eran justamente el número 3 y el número 6. El número 3 es el más exigido a la tracción y es el que se muestra aquí. Por eso es que tiene el color rojo más intenso. Y en cambio el elemento número 6 es el que está acá. Es el que tiene el color azul más intenso. Y para resaltar, el elemento número 13 que es el que está acá, justamente en la resolución de las fuerzas axiales, resulta que tiene una fuerza axial de cero, o sea que no está sometido a carga y en ese sentido tampoco tendría ningún esfuerzo y eso se corresponde con el código de colores que tenemos aquí. Entonces, ya para resumir, aquí tendríamos el máximo esfuerzo de tracción, el mínimo de compresión y este elemento que no está sometido a carga.
En cuanto a las conclusiones, lo primero que podemos concluir es que se cumplieron los objetivos que nosotros habíamos planteado para este proyecto. Eh, Nosotros identificamos los miembros más críticos de la estructura por los criterios de tracción y compresión. El criterio de la tracción era que no se supere el límite de fluencia. El criterio de la compresión es la carga crítica del pandeo elástico. El siguiente objetivo que nos habíamos planteado era seleccionar el perfil comercial, que como se mencionó ya anteriormente es el C200 por 27.9, que cumple eh, con los parámetros de diseño que habíamos establecido, entiéndase el factor de seguridad de 2.5. El siguiente objetivo planteado era que determinemos los tres desplazamientos nodales máximos. Como ya se había presentado en una gráfica anterior, estos corresponden a los nodos 13, 14 y 10, son todos en la dirección de X. También verificamos que todos los elementos cumplen con el factor de seguridad de 2.5. Con base en esto se seleccionó el área del perfil para hacer los cálculos de los desplazamientos. Y para finalizar, la última conclusión que nosotros obtendríamos sería que el método de los elementos finitos es una herramienta válida que sirve para analizar y diseñar estructuras reticuladas. Obviamente esto está probado en la realidad, sino que aquí lo hemos hecho con un programa desarrollado por nosotros mismos. Con esto damos por finalizada nuestra presentación del proyecto final de la materia Fundamentos de los Elementos Finitos. A lo largo de este trabajo hemos podido aplicar los conocimientos adquiridos en el curso para analizar una estructura tipo CERCHA, identificar los elementos más críticos, dimensionar una sección transversal adecuada y verificar los desplazamientos y esfuerzos bajo las cargas planteadas. Este proyecto no solamente nos permitió poner en práctica el método de los elementos finitos en su parte computacional, sino que también nos permitió comprender mejor la importancia de los criterios de diseño, de la selección de perfiles comerciales y la interpretación de resultados en un contexto de ingeniería real. Queremos agradecer al docente por la guía durante este módulo y a nuestros compañeros por la atención prestada.